Y quiero que miremos en la palabra de Dios algo acerca de lo que significa dar en términos bíblicos, lo que significa dar a los demás en términos bíblicos y lo que significa suplir necesidades. Cómo suplir necesidades de la forma que Dios quiere que lo hagamos y cómo hacerlo desde una perspectiva bíblica, con una base bíblica, para poder hacerlo de una forma que glorifique el nombre de Dios, de una manera que exalte y honre el nombre de Dios. En esta semana yo me gocé en ver gente dando, me gocé en ver gente aportando, me gocé en ver gente haciendo cosas que glorifican el nombre del Señor. Quiero agradecerles por los que trajeron suministros, ¿verdad? Cada uno de los que trajo suministros aquí a la iglesia durante 2 ocasiones, por los que estuvieron saliendo a otras comunidades a llevar esa bendición a otras familias, a personas más vulnerables, a lugares pobres, específicamente en el pueblo de Lajas. Agradezco a los que estuvieron llevándolo y orando allí también por las personas, llevando esperanza, un poco de alivio y también el mensaje de la palabra de Dios. Pero es el esfuerzo de muchos, es los que dan un poco o mucho, lo que dan Dios los multiplica. Se logró tener la palabra de Dios, las Biblias, suministros específicos y quizás la necesidad más apremiante de algunos que están encamados. Y qué bueno que eso ocurre en medio de este contexto de dificultad, en este contexto de lo que podemos llamar desastre, a la escala que sea. Y Dios nos llama precisamente a dar. Ahora, ¿cómo lo hacemos de forma bíblica? ¿Qué principios hay para por lo menos tener en nuestro corazón la seguridad de que lo hacemos guiados por Dios y que es algo que Dios va a ser glorificado en el proceso y va a ser honrado? La Biblia nos da pautas para casi todo, yo diría, lo que hacemos, y debo decir, todo en la vida. Todo lo que es necesario para honrar a Dios está en la palabra de Dios. Nos da dirección para cada cosa que queremos hacer. Aunque lo hagamos de manera bien intencionada, queremos hacerlo en la manera que Dios establece y según su voluntad. Y la Biblia nos dice en 1 Timoteo, capítulo 5, versículos 3 hasta el 8, en la palabra del Señor. Nos habla acerca de cómo suplir necesidades. Este pasaje dice: reconoce, Pablo a Timoteo, reconoce debidamente a las viudas que de veras están desamparadas. Pero si una viuda tiene hijos o nietos, que estos aprendan primero a cumplir sus obligaciones con su propia familia y correspondan así a sus padres y abuelos, porque eso agrada a Dios. La viuda desamparada, como ha quedado sola, pone su esperanza en Dios y persevera noche y día en sus oraciones y súplicas. Encárgales estas cosas para que sean intachables. El que no provee para los suyos, y sobre todo para los de su propia casa, ha negado la fe y es peor que un incrédulo. Y Pablo está hablando a Timoteo instrucciones específicas para la iglesia sobre cómo dar, sobre cómo tomar las decisiones de dar y proveer y suplir necesidades. Quiero preguntarte, ¿cuál piensas que es el propósito principal del dinero que recibes? Y yo no te voy a pedir dinero, yo cuando hablo de dinero no pido dinero. Quiero que miremos lo que la Biblia establece sobre lo que Él nos provee. ¿Cuál es el propósito principal del dinero que tienes? Te invito a considerar precisamente cómo usar el dinero de Dios para su gloria. Y cuando digo el dinero de Dios, fíjate que no digo tu dinero, no el que yo tengo, el dinero que Dios te ha dado, aquello que Dios te ha dado para administrarlo, que es el dinero de Dios, que Dios simplemente nos ha permitido ser mayordomos de Él mismo. ¿Cómo podemos usarlo para suplir necesidades? Porque el dinero, entre otras cosas, es para suplir las necesidades de otros. Entonces, entender esto desde una perspectiva bíblica para mí es crucial, sobre todo en momentos como los que vivimos. El dinero es instrumental, ¿verdad? Cuando surgen estos momentos que hay deseos sinceros de ayudar y por amor queremos intentar suplir necesidades, el dinero es instrumental para hacer esto en nuestra familia, en la iglesia, pero en la comunidad también y en la sociedad. Entonces entendemos esto y así debemos verlo y usarlo como un instrumento o medio y nunca como un fin. El problema nuestro quizá viene siendo lo que hemos aprendido, lo que nos ha enseñado la sociedad, cuando vemos el dinero más bien como un fin o un propósito. En ese caso se vuelve quizá objeto de nuestro amor. Podría ocurrir. Y la Biblia enseña que el amor al dinero es raíz de toda clase de males. Pero cuando miramos el dinero como un instrumento para suplir necesidades de otros, la perspectiva cambia. Debemos ver siempre el dinero como lo que es, ¿verdad? Instrumento para suplir necesidades. Y la pregunta que surge enseguida es, ¿suplir las necesidades de quién?
Inmediatamente nos llega la respuesta, ¿verdad? Pensamos las mías. El dinero que Dios me da es para que supla mis necesidades solamente. Es lo que piensan muchas personas y lo que es lo común, ¿no? Es lo común en las familias, en nuestra manera de pensar. Y quizás pensamos del dinero para mí, y si acaso, las necesidades de mi familia, y dejamos de contar. Ya ahí se acabó, dejamos de contar. Ahí se acabó la cifra del dinero. Y es muy fácil que cuando pensemos en dinero, pensemos en nosotros mismos. Y si bien es cierto, yo no puedo dejar que el dinero se vuelva quizás un Dios en mi vida, eso es bien importante. Si lo veo como medio o instrumento para suplir solo mis necesidades, entonces como creyente en Cristo no tengo la perspectiva correcta, porque es más profundo que esto. Se trata que lo que Dios me da también suple necesidades de los demás, y no puedo pensar como piensa el mundo, cómo acumular nada más. Veía anoche un programa de televisión y estaban hablando de personas que habían adquirido mucha fortuna con mucho esfuerzo y trabajo, sí, y estaban comprando esta casa millonaria, estos shows que dan en televisión, comprando casas, ¿no? Yendo a verificar esta propiedad, a ver si es apropiada o no. Y compraban una casa con mármol y muchos baños con un lavamanos para cada uno, separados, y mucha opulencia. Y ellos hablaban de que habían trabajado duro para tener mucho y acumular. Y eran ricos en esta zona de Georgia, en Atlanta, y son personas afroamericanas que viven muy bien allí, con muy buen dinero. Y de aquella venta, la que estaba también atendiéndoles ganó $50,000 en una sola venta. Ella gana cerca de $200,000 mensuales. Entonces iba a hacer una fiesta en un lugar exclusivo donde van solo artistas en Atlanta. Y tú ves esta tendencia a acumular y acumular. Y uno se pregunta, ¿ese es el propósito de lo que trabajamos? ¿Ese es el propósito de nuestra vida o del dinero que adquirimos o el esfuerzo? La Biblia me dice otra cosa, a pensar diferente, y me llama a pensar diferente al mundo. Nos llama a pensar de otra forma, pensar también en los otros, que el dinero y su función instrumental es para suplir sus necesidades. Y si esperabas que la Biblia te dijera que es solo para ti y tus necesidades, entonces lamentablemente tengo que decir que estabas equivocado. Y quizás yo estaba equivocado. El dinero que Dios te provee o me provee va a servir a otros. Y miren lo que dice la palabra. Quiero que miremos este pasaje en Efesios. Nos dice Efesios 4:28, el que robaba, que no robe más. Alguien que no era creyente y robaba, ahora creyente no robe más, sino que trabaje honradamente con las manos para tener que compartir con los necesitados. Qué interesante, notemos que en este pasaje, en este contexto, está hablando de la nueva vida en Cristo, y por supuesto en esa nueva en Cristo, algunos de nosotros antes tal vez teníamos un corazón duro, tal vez algunos, no digo ustedes, pero puede ser el caso, un corazón que defraudaba, un corazón que hacía trampa, que engañaba o robaba, y que tomaba lo que no le pertenecía, que perjudicaba a los demás. Y está aquí Pablo diciendo que hay una diferencia, que hay un contraste entre el estilo de vida que se llevaba antes y el que tienes en Cristo. Antes se hacía todo eso, ahora en Cristo Jesús el cambio se verá en que vamos a ser un buen trabajador, en que vamos a ser buenos trabajadores, pero que no solo para nosotros, sino que el creyente obtiene ese medio de subsistencia con sus propias manos, trabajo honrado que da subsistencia, pero antes esas manos se usaban para quitar, para robar, y ahora las debo usar para trabajar y suplir necesidades. Hasta ahí me parece suficiente, ¿verdad? En la Biblia uno dice, qué bien, pues dejé el robo y ahora me dedico a trabajar para sostenerme yo mismo. Perfecto. Pero no se queda allí. Aquí las cosas van más allá, ¿verdad? Porque dice allí que no solo se trata de que ahora yo trabaje en un trabajo honrado y me gane la vida, sino que ahora lo que gano, lo gano para tener que compartir con los necesitados. El pasaje dice al final, para tener que compartir con los necesitados, no solo para mí. Entonces el dinero que produzco, mi trabajo, está allí para ese propósito. Entonces, tener más dinero no es tener más para mí. Si Dios me bendice con más dinero, no es para que sea solo para mí, sino para compartirlo y suplir necesidades de alguien. Esa es la instrumentalidad del dinero. Esa es su función primordial. Y ahora, no se trata solo que yo voy a repartir dinero por donde sea. Hay principios bíblicos, guías. Se trata de ser sabios en el proceso. Cuando suplimos necesidades, nos repartimos de manera indiscriminada. La generosidad bíblica tiene algo. Tiene que pensarse, tiene que ser guiada por principios de sabiduría para que sea eficaz en suplir las necesidades reales y bendecir de forma real el reino de Dios. Entonces, miremos 1 Timoteo capítulo 5.
Y en esos versos del 3 al 8 vamos a ver y vamos a derivar de allí principios que son de sabiduría. Es bien importante que el dinero es para suplir necesidades, pero hay que hacerlo siguiendo directrices bíblicas para que sea de bendición para todos. Y en esta primera epístola a Timoteo, el apóstol Pablo está dando dirección a este discípulo joven, ¿verdad? A Timoteo, que era pastor en la iglesia de Éfeso. Y en el capítulo 5 de esta epístola, que está llena de indicaciones ministeriales, se enfoca en la atención sabia a las viudas necesitadas de la iglesia. Y tal parece que en su afán de suplir necesidades, los hermanos de la iglesia de Éfeso habían estado haciendo las cosas con un buen corazón, con buena intención, pero no con sabiduría. Y esto, por supuesto, siempre trae complicaciones. Esto va a traer complicaciones a la iglesia. Y había cosas que atender. Y la generosidad, entonces, Pablo la enfoca de cierta manera. Él dice, no tiene que ser guiada solo por buenas intenciones, sino por directrices sabias, provenientes de la palabra. Y aquí el apóstol está hablando, llamando la atención a las viudas, a las necesidades de las viudas, y nos permite entonces mirar estos principios. Así que hacemos bien en mirar la dirección de la palabra de Dios. A la hora de atender necesidades, algo importante y quizás lo primero que debemos considerar, suple necesidades verdaderas. Primero, suple necesidades verdaderas. ¿Dónde está eso? Bueno, en el capítulo 5 y versículo 3 dice, honra a las viudas que en verdad lo son. Honra a las viudas que en verdad lo son. Aquí hay como una categoría. La iglesia de Éfeso estaba llena de buenas intenciones, con gozo estaba supliendo necesidades, en particular las viudas, pero al no ser cuidadosos en sus decisiones, quizás estaban provocando situaciones innecesarias. Y parece que tenía una lista allí de las mujeres a las que atendían en sus necesidades de sustento, y el requisito automático para estar en esa lista era que su esposo hubiese fallecido. Sabemos que las viudas en los tiempos bíblicos eran esos grupos bien vulnerables, desprotegidas de la sociedad. Que de hecho en la Biblia casi se usa como un sinónimo la palabra necesitados como viudas. Las viudas y los huérfanos son los necesitados en la Biblia. Siempre usted lo ve, viudas y huérfanos. Las viudas representaban a las personas en situación extrema a veces, pero es interesante notar que entonces el apóstol Pablo da una indicación de que se honre, se apoye, se supla las necesidades a las viudas que son en verdad. Y lo que está diciendo es que no por el simple hecho de haber perdido al esposo, eso la convertía en una viuda que debería estar en la lista por la cual la iglesia se hacía responsable de sus necesidades. Para estar en la lista debías tener otras condiciones. Aparte de haber perdido al esposo, entre otras cosas, que estuviera totalmente desamparada, que estuviera imposibilitada de sostenerse a sí misma. Básicamente, el principio de sabiduría es que no todas las personas tienen la misma necesidad, aunque estén en condiciones similares. Y debemos, por lo tanto, de entrada, hay que ser cuidadosos, ¿no? Al momento de decidir a quién ayudar y mucho más, cómo ayudar. Porque son los recursos de Dios muchas veces. Lo que estamos hablando es lo que Dios ha provisto. Queremos ser buenos mayordomos y algunos somos quizás rápidos para decidir a quién ayudamos. Si lo pensamos, no pensamos mucho y lo hacemos y perdemos quizás oportunidades más reales de servir. Otros quizás nos quedamos paralizados y por la indecisión y no lo hacemos. Entonces, el criterio aquí es valorar la necesidad de la persona, considerar si en verdad está en esa necesidad. Quizás somos muy rápidos en usar la palabra necesidad cuando hablamos en nuestras vidas. Decimos necesito a muchas cosas. Necesito ropa nueva, ropa. Y tengo el closet lleno de camisas, pero digo necesito ropa nueva. Aunque quizás que quiero ropa nueva y no la necesito tanto. O necesito un mejor internet, como me pasó a mí esta semana. Yo decía, necesito un mejor internet. Bueno, tenía internet. No es que no tenía. Quería mejorarlo solamente. O necesito cambiar el color a la casa. No es tanto necesidad, es que se ve mejor si la pinto de otro color. Y cuando miramos necesidades reales, tenemos que pensar de otra forma. Nuestras mentes usan la palabra necesidad muy comúnmente y no con tanta sabiduría como deberíamos, porque en verdad, si miramos nuestras vidas y miramos otras personas que sí tienen una necesidad extrema, la comparación es evidente, ¿verdad? Es evidente que otros sí tienen mayor necesidad. Y quizás no hay otra manera de hacer esto, sino conociendo a la persona, conociendo a la gente, para entender qué recursos tiene, cuáles no tienen. La persona, debemos conocerla para brindar la ayuda. Y a veces la persona misma no se da cuenta de cuál es su verdadera necesidad. A veces no es dinero lo que necesita la gente. A veces necesita asesoría,
para organizarse mejor. A veces necesita ayuda para administrar mejor. A veces necesitan a alguien que simplemente les guíe un poco en entender el buen uso de sus recursos. Pero no todas las necesidades se suplen con dinero. Y por eso la relación con las personas es importante en el proceso. Ahora, cuando estés en esa oportunidad de suplir necesidades con el dinero de Dios, sé sabio en suplir necesidades verdaderas. Como pasaba en la iglesia de Éfeso, no todas las viudas eran verdaderas viudas de acuerdo al contexto de lo que estamos leyendo y los estándares de Pablo. No toda necesidad declarada es verdaderamente una necesidad para ser suplida inmediatamente. Suple necesidades verdaderas. Ahora, hay una segunda indicación muy importante para guiar nuestras decisiones a la hora de suplir necesidades de otros. Y quiero que miremos la segunda. Y vamos a ir viendo las diferencias. Suple necesidades sin usurpar responsabilidades. Suple necesidades sin usurpar responsabilidades de otros. El verso 4 dice, pero si alguna viuda tiene hijos o nietos, aprendan estos primero a ser piadosos para con su propia familia y a recompensar a sus padres, porque esto es lo bueno y agradable delante de Dios. Así que Pablo le está diciendo a Timoteo, en la iglesia de Éfeso, con su buen corazón, generoso, sí, están haciendo algo, comenzaron a suplir necesidades de todas las viudas de la comunidad, sin tomar en cuenta ninguna otra consideración, sin tomar en cuenta otras cosas. En la lista de esos necesitados había personas que tenían otros recursos. Entonces el apóstol Pablo quiere matizar aquí esta situación, indica algo importante, que en estos casos hay que considerar que es importante saber si la persona está totalmente desamparada o no. Si la persona tenía hijos, nietos, entonces había personas responsables de velar por estas viudas, por estas mujeres, estas hermanas, antes que la iglesia misma, porque habían personas que podían cuidar de ellas. La iglesia no debía usurpar la responsabilidad que le correspondía a los familiares directos de la persona en necesidad. Más aún, si esos familiares eran gran parte de esa comunidad cristiana, si eran creyentes, hijos y nietos de estas viudas, con más razón tenían que ayudar a esa viuda. Con más razón tenía que haber amor en su corazón para cuidarlas. Con más razón tenía que haber una inquietud por protegerlas. Entonces Pablo dice que es responsabilidad de sus hijos y nietos hacerse cargo de suplir sus necesidades, porque esta es una práctica piadosa y es la manera en que honran a sus padres, que es un mandamiento en el Antiguo Testamento. Y el apóstol recalca entonces la importancia de asumir esta responsabilidad por parte de los familiares, diciendo esto es algo bueno y agradable delante de Dios. Es decir, es la voluntad de Dios y es lo que glorifica a Dios. Entonces esto es algo para tomar muy en cuenta al momento de suplir necesidades de alguien. Cerciorarnos de que lo hacemos conforme al consejo de la Biblia y lo que Pablo está diciendo a Timoteo. Cerciorarnos que no estamos usurpando la responsabilidad de otro, que no estamos usurpando la responsabilidad de alguien más. Hacerlo es entorpecer el orden de Dios, entorpecer el orden en que Dios ha hecho las cosas y que Dios ha colocado. Los cónyuges, hijos, nietos, hermanos, debían asumir esa responsabilidad. Entonces eso no solo beneficia a la persona en necesidad, sino también a los responsables mismos, porque estarán haciendo lo que es bueno y agradable delante de Dios, según dice Pablo. Estarán viviendo en la voluntad de Dios, aprendiendo a amar, aprendiendo a suplir, aprendiendo a cumplir con el mandamiento también de honrar a los padres, madre y otros seres queridos. Entonces nuestro rol, en algunos casos, será no usurpar la responsabilidad de alguien, sino exhortar que cumplan con esa responsabilidad, guiar y apoyar a esa persona responsable para que cumpla con lo que Dios pide de él o ella. La pregunta aquí siempre será, ¿cuál es la manera de suplir esta necesidad sin usurpar la responsabilidad de alguien? ¿Hasta dónde termina nuestro accionar y dónde empieza el de los responsables de atender esa necesidad? No son preguntas fáciles de contestar. No son preguntas fáciles de contestar, pero hace falta sabiduría. Y quizás no sea más fácil en un momento dado simplemente dar el dinero y ya. Pero no estaremos haciendo lo que verdaderamente nos corresponde en ese caso. El apóstol dice que estas personas responsables deben aprender a ser piadosos. Fíjense lo que dice, aprender a ser piadosos. Y el proceso de aprendizaje de estas personas puede llevar tiempo, esfuerzo, pero al final hacen lo que es agradable y bueno delante de Dios. Entonces, debemos ser intencionales en esto, no usurpar responsabilidades de nadie cuando suplimos necesidad. Y esto no es ser alguien de un corazón frío,
No, es hacerlo de manera que honremos a Dios, y es hacerlo de manera que los recursos que Dios provea se usen para la necesidad mayor. Y hay una tercera indicación aquí, en este pasaje. Hay una tercera indicación clara en los versos 5 hasta el 6. Dice, mas la que en verdad es viuda, dice Pablo a Timoteo, y ha quedado sola, espera en Dios, y es diligente en súplicas y oraciones noche y día, pero la que se entrega en los placeres, viviendo, está muerta. Aquí hay unas distinciones que Pablo hace. Todas son viudas, todas eran personas cuyo esposo había fallecido, estaban en esa misma condición, pero algunas eran viudas en verdad, la que en verdad es viuda, y otras habían decidido otras cosas. El apóstol continúa poniendo orden en las buenas intenciones de los efesios para suplir las necesidades de las personas realmente vulnerables. Y en sus buenas intenciones no habían sido sabios en filtrar bien la información en cada caso, sino que de una manera tomaron un bloque y todas estas personas le vamos a ayudar como si fueran todos los casos iguales. Entonces el apóstol aquí enfatiza la diferencia que hay entre estos casos, la necesidad que hay de considerar esas particularidades en cada caso al momento de estar tomando decisiones para suplir necesidades. Por un lado, que está claro en el pasaje, estaban las viudas que habían quedado totalmente desamparadas, las viudas de verdad, sin hijos y nietos que le ayudaran. Entonces se caracterizaban por tener, ¿qué? Una necesidad mayor, una diligencia, poner toda diligencia a la iglesia en ayudarlas, porque dependían del Señor, dice allí, día y noche. Eran personas que tenían un carácter cristiano, que oraban y dependían del Señor día y noche, que había un carácter moldeado para la gloria de Dios. Aquella viuda que esperaba en Dios en súplicas y oraciones noche y día. Esa era una realidad. Pero por otro lado, había otras consideraciones, habían otras viudas que podían sostenerse, que quizás podían sostenerse por ser jóvenes o por sus familiares. Estaban en la lista y recibían beneficios, pero en lugar de ser algo provechoso para ellas, ¿qué hacían según la palabra del Señor? Según Pablo, se entregaban a los placeres y viviendo estaban muertas, dice Pablo. Se entregaban a los placeres y viviendo estaban muertas. No reflejaban un carácter cristiano. Habían decidido alejarse de Dios, habían decidido alejarse del Señor, pero le agradaban los beneficios. Y en ese caso, se cometía un error al estar en la misma lista que las viudas de verdad. El marido había fallecido y ellas supuestamente estaban vivas, pero Pablo dice que en sentido espiritual, viviendo, estaban muertas. Estaban alejadas del camino de Dios, no le querían servir al Señor, no había un carácter cristiano. Y entonces era algo muy diferente su condición. Las buenas intenciones en ese caso de suplir esa necesidad, si no se llevaban a cabo con sabiduría, perjudicaban en lugar de ayudar. Estas viudas necesitaban consejo, apoyo, guía. Había que traerlas al Señor. Y no solo suplir la necesidad física o material, sino que necesitaban acercarse al Señor. Entonces no podemos poner en la misma casilla a una persona quizás que tiene mucha necesidad, como una persona anciana y enferma y sola, como a otra persona sana y fuerte que puede trabajar tal vez, o que tiene personas que le pueden ayudar. No es igual. El punto es que estas particularidades tienen que ser tomadas en cuenta cuando suplimos necesidades. Hay que suplir necesidades considerando las particularidades, y eso está en este pasaje, claro, en la palabra de Dios. Yo conozco a alguien que lo veía todos los días, visitaba mi oficina, en mi trabajo, le dábamos desayuno, café, se le brindaron todas las ayudas, en el contexto de mi trabajo, todas las ayudas federales, préstamos estudiantiles, todas las ayudas del COVID, del CARES Act. Se le daba dinero para comprar alimentos, se le consiguió una beca para ir a la cafetería y comer. Una persona ya adulta que estudiaba en la universidad. Pero sus notas en el suelo, académicamente nada. Llegó un punto en que nos dimos cuenta que no hacía nada académicamente, pero estaba abusando de todas las ayudas. Y decíamos, él ve la universidad como un medio para tener dinero, ve la universidad como un banco. Pero seguíamos ayudándolo, queríamos que estuviera bien, tenía unas condiciones de salud mental y queríamos que estuviera bien. Tan pronto llegó un punto en que no podía seguir estudiando, porque la norma federal te dice, en la universidad ya no estás cumpliendo,
ya está suspendido. Solicitó tratar de estudiar nuevamente para tomar otro préstamo y nos dimos cuenta de ese patrón. Y dijimos, no puedes tomar más préstamos porque realmente no puedes por norma federal. Si estudias tienes que pagar de tu bolsillo. Alguien que iba todos los días, alguien que comía con nosotros, alguien que tomaba café con nosotros, alguien que le dábamos transportación para llevarlo a las citas, alguien que era casi familia de nosotros, no ha venido más. No lo hemos visto más. Lo llamamos, no responde, no sabemos de esa persona. Entonces estaba cerca de nosotros, pero solo por la ayuda, solo por el dinero, solo por las oportunidades que le brindaba. Y una vez no había más dinero, ya no hay relación. Y en eso me refiero, hay que tener cuidado porque tenemos buenas intenciones, pero hay gente que abusa de ese proceso cuando queremos ayudar. Y es lamentable porque perdimos contacto totalmente, lo apreciamos, aún quisiéramos de alguna manera mantener esa relación, pero se desvinculó porque ya no hay ayudas. Simplemente se alejó porque ya no hay dinero. Lo otro sería entonces suplir necesidades sin descuidar responsabilidades. 1 Timoteo 5, 7 al 8. Manda también estas cosas para que sean irreprensibles, porque si alguno no provee para los suyos, y mayormente para los de su casa, ha negado la fe y es peor que un incrédulo. Así que esto de suplir necesidades con el dinero de Dios no es una cosa indiferente o secundaria, sino que vemos esto en el contexto, ¿verdad? En el contexto de lo que es nuestra fe. De hecho, se pone como un indicador de si uno es creyente en Jesucristo o no. Los creyentes somos llamados a ser irreprensibles. Y se pone aquí el caso de que puedes aparentar ser un gran cristiano, pero si fallas en proveer para los tuyos, es decir, para los que están bajo tu responsabilidad, en tu casa, tu hogar, entonces este hecho es una negación de tu fe. Y te estás comportando como alguien peor que una persona que no conoce a Dios. Porque aún personas sin Dios se preocupan por cumplir la responsabilidad de suplir las necesidades de su familia. Y estamos hablando de gente que puede hacerlo, no gente que no puede por su enfermedad u condición, ¿verdad? Pero si fallas en cumplir tu responsabilidad de suplir esa necesidad de los tuyos, entonces ya no eres irreprensible, según el pasaje. Estarías negando a Jesucristo. Serías peor que alguien que no ama a Dios o incrédulo. Y obviamente la suposición aquí es que si tienes la posibilidad, la capacidad de suplir las necesidades de los tuyos, pero te niegas a hacerlo por la dureza de tu corazón pecaminoso, entonces estás haciendo algo que es peor que lo que haría alguien que no cree en el Señor. Entonces es importante considerar esto al momento de suplir necesidades a otros. Es importante ser irreprensible, es decir, no vaya a ser que atendamos la necesidad de otros descuidando a los nuestros, descuidando y abandonando la responsabilidad de suplir la necesidad de tu propia casa. Esa es la precaución aquí. Un corazón cristiano comienza con suplir las necesidades de los suyos y atiende las necesidades de otros sin descuidar su prioritaria responsabilidad. ¿De qué? De sostener a su propia familia primero. Así que cuando mires la oportunidad de suplir necesidades de otros, tienes que considerar tus decisiones. Y es bien importante, habiendo suplido las necesidades de tu propia casa. Algunos, con buena intención, muy generosos, pueden, con ese corazón sincero, y digo yo, ¿no?, de manera desprendida, pueden comprometerse tanto en ayudar a otros que descuiden insensatamente su propia provisión y ser responsables para su propia familia o con su propia familia, en términos económicos, no solamente en términos económicos, sino en términos de atención, tiempo, el tiempo que requiere la familia. Si descuidamos nuestra familia por atender a otros en términos de tiempo, atención y en términos económicos, no lo hacemos bien. Debemos ser irreprensibles en esto, comenzando con la atención a nuestras familias. Y si no actuamos así, Pablo nos dice rápidamente y claramente y llanamente que es peor que una persona que no teme al Señor. Entonces, suple necesidades sin descuidar tus responsabilidades. Suple necesidades verdaderas, 1. Suple necesidades sin usurpar la responsabilidad de otros. 2. Suple necesidades considerando las particularidades de cada caso. 3. Y suple necesidades sin descuidar tu propia responsabilidad con los tuyos. 4. Y pienso en esto, porque eso lo que hace es que glorifica el nombre de Dios. Van a ser atendidos los que realmente tienen necesidad, los que están más vulnerables.
Y para nosotros esto no es mala noticia, todo esto es buena noticia, porque a veces luchamos en nuestro corazón, ¿verdad? Pensamos que no somos tan generosos, pensamos que estamos haciendo las cosas mal y quizás eso nos lleva hasta culpabilidad en un sentido, pero hay buenas noticias porque hay pautas aquí para los que quieren servir a Jesucristo, al Señor y quieren ayudar, ¿verdad? Vemos en la palabra de Dios la manera correcta de hacerlo. Si estás cumpliendo al menos con estos 4 principios, entonces nos parecemos más a Jesucristo, porque el Señor Jesucristo hizo eso, un acto de infinita generosidad, vino a nuestro mundo a morir, resucitar para reconciliarnos con Dios, nuestra más grande necesidad. Y Jesús entonces sigue siendo la buena noticia para todos los que necesitamos ser salvados de nuestro propio corazón, de nuestra situación en la que tenemos. Lo que hizo el Señor nos brinda, ¿verdad? Nos brinda dirección y nos habla de lo que espera de nosotros. Dice, ya conocen la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que aunque era rico, por causa de ustedes, se hizo pobre, para que mediante su pobreza ustedes llegaran a ser ricos. En mi pobreza espiritual, en mi decadencia espiritual, en mi pecaminosidad, aquel que es Rey de Reyes, Señor de Señores, se hizo pobre, se hace hombre, viene a la tierra, vive aquí, muere aquí, resucita, para que podamos tener las riquezas espirituales, vida eterna. Esa generosidad de parte de Dios es la que nos habla de cómo vivir de manera sabia y santamente, por su gracia, para compartir las bendiciones que hemos recibido de Él, que son de Él. Y somos ricos porque tenemos a Jesús en ese sentido y podemos compartir con otros sus bendiciones, guiados por la palabra de Dios. Esa es la gran bendición que tenemos en Cristo. La podemos compartir. Podemos vivir usando los recursos que tenemos para suplir necesidades de otros, pero para la gloria de Dios. Dios nos bendice para que podamos bendecir a otros. Esa es la gran verdad y la gran realidad. Te bendice para que puedas bendecir a otros. Y te dejo solo con un pasaje del Antiguo Testamento. En Proverbios nos dice, honra al Señor con tus riquezas y con lo mejor de todo lo que produces. Honramos al Señor, suplimos necesidades, bendecimos a otros, guiados por Dios, y nos parecemos más a Jesús cuando hacemos esto. Y les invito a orar. Padre bueno, estamos agradecidos por tu provisión, estamos agradecidos por todo lo que nos das, Señor, por todo lo que tenemos, lo que algunos consideran poco, lo que algunos consideran mucho, pero tenemos mucho más que otros en muchas ocasiones. Gracias por tu provisión, gracias por tu presencia, gracias por las riquezas que hemos recibido en Cristo Jesús, gracias por la riqueza espiritual también. Gracias porque enviaste a tu Hijo Jesucristo a morir en la cruz y se hizo pobre para que pudiésemos ser ricos y tener vida en abundancia, espiritualmente ricos, para compartir todo eso que nos has dado, sea dinero, sea tiempo, o sean otras cosas, sea tu palabra, sea esas riquezas espirituales que las podamos compartir con otros, como nos llamas a hacerlo, Señor. Danos sabiduría para hacerlo en el orden tuyo, en la forma que lo has establecido. Te pido, Señor, que tú sigas bendiciendo a cada hermano y hermana y cada familia aquí en la iglesia. Que sigas supliendo para su necesidad en la manera que tú puedes hacerlo. Padre, y que cuando identifiquemos necesidades reales, atendamos esa necesidad guiados por ti en la forma que tú quieres que lo hagamos, considerando lo que ya vimos en tu palabra, Señor. Necesidades que son verdaderas, sin usurpar responsabilidad de otros, sin desatender las nuestras y viendo las particularidades de cada caso, guiados por ti, en el nombre de Jesús, que podamos honrarte a ti con lo que tenemos, con lo que hemos podido adquirir por tu gracia y por lo que hemos recibido de parte tuya, porque todo te pertenece a ti, Señor. Tú eres dador de toda buena dádiva y lo que tenemos no nos pertenece, es tuyo. Ayúdanos a verlo como instrumento para bendecir la necesidad de otros, en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Así sé sanando cada hermano, sé supliendo la necesidad de cada uno, sea espiritual, física, en las áreas que sean, Señor. Sé proveyendo. Permite que
aquellos que tienen menos en esta hora, que han sufrido el embate de este huracán y están en situaciones mucho peores, están en pobreza, puedan seguir recibiendo la ayuda que necesitan. Que el gobierno cumpla con su rol también ministerial, las entidades, las agencias, pero que nosotros tampoco dejemos de lado nuestra responsabilidad como hijos tuyos, en el nombre de Jesús, en quien oramos en esta hora y te damos gracias. Amén.